Ya huele a rumores frescos de iPhone 15. Nos estamos acercando a cuando normalmente Apple empieza la producción del nuevo iPhone para este año y se están filtrando nuevos detalles. Primero, del iPhone 15 normal, las versiones no Pro, se cree que va a cambiar el cristal de atrás por primera vez a ser esmerilado como los que están en el iPhone Pro. Ya tenemos dos fuentes confirmando este dato que le dará un look más premium a las versiones no Pro. Me da curiosidad cómo se vería esto con orillas de aluminio en vez de acero inoxidable o titanio como se espera en el 15 Pro. Pero con este rumor y el hecho de que el iPhone 15 y 15 Plus van a recibir la nueva isla dinámica, creo que va a ser un cambio grande para las versiones no Pro este año. Y me alegra eso porque el cambio del 13 al 14 estuvo terrible. Por cierto, los nuevos colores que vienen para el iPhone 15 es un rosa y un azul bebé, que creo que van a ser opciones muy populares con este nuevo look de vidrio mate por la parte de atrás. Bastantes cambios físicos para el iPhone 15 normal, que bueno que Apple no lo dejó atrás como con el iPhone 14. Ahora, según este analista, también se esperan grandes brincos en la eficiencia de arquitectura de 3 nanómetros del nuevo procesador A17, lo que le va a dar aproximadamente una hora más de batería a todos los iPhones. Dice que Apple va a empujar en el marketing una hora más de batería para toda la línea, que eso se me hace increíble. Y a pesar que el iPhone 15 y 15 Plus van a recibir el A16 y no el A17, aún así supuestamente una hora de incremento para batería para todos los modelos. Todos estamos felices. Después tenemos información ahora sí del puerto. Ya sabíamos que iba a ser USB tipo C este año por primera vez y es uno de los cambios más importantes en los últimos años del iPhone, pero tenemos información específica que filtró el analista 941 que nos asegura que este será un puerto de Thunderbolt 3. Esto habilita velocidad en el puerto del iPhone nunca antes visto, exactamente 40 GB por segundo. Y nada más para dar algo de contexto, el puerto de Lightning que está actualmente en el iPhone 14 tiene una velocidad de 480 megabits por segundo. Esto significa que el nuevo iPhone 15 tendrá casi 40 veces la velocidad del iPhone 14. No así de que el doble de velocidad o el triple de velocidad, 40 veces la velocidad. Honestamente, esto debió haber pasado hace muchos años. No sé por qué Apple se tardó tanto, pero aquí estamos. Lo interesante es qué se podrá hacer con tanta velocidad en el puerto de un teléfono. El filtrador dice que viene una nueva función para conectar monitores externos 4K, incluso monitores múltiples y la habilidad de poder grabar externamente como RAW, por ejemplo, todo en tiempo real. Esto es un caso bastante nicho para personas que graban profesionalmente con su iPhone. Tener un monitor externo que funciona a la misma velocidad en 4K está muy cool. Pero si no eres director de cine, vas a poder aprovechar las velocidades del puerto para hacer backups locales de tu iPhone. Transferir archivos pesados, fotos y videos va a ser súper rápido. Imagínate hacer un backup de tu iPhone 40 veces más rápido que antes. Y yo, por ejemplo, que grabo muchos videos, antes AirDrop era la manera más rápida de pasar del iPhone a mi Mac. Estoy emocionado de ahora poder conectarlo y en un par de segundos descargar todos los archivos. Ahora, desafortunadamente parece ser que las versiones 15 y 15 Plus solamente va a ser USB-C y no Thunderbolt. Con todas estas nuevas velocidades se va a quedar para las versiones Pro. Y el iPhone no será el único en recibir USB tipo C. Se encontró en un chat de Weibo información de unos EarPods filtrados con USB tipo C. Sí, EarPods son los audífonos que vienen con cable que vende Apple por separado. Habrá una versión que va a tener USB-C al final en vez de Lightning y tiene lógica. Si van a vender un iPhone con puerto USB tipo C, entonces tiene que haber unos EarPods compatibles que Apple pueda vender. También entró en producción un cable de USB tipo C a USB tipo C especial para el iPhone. No sé qué tenga de diferente a comparación del C-A-C que ya vende Apple actualmente, pero este está certificado para iPhone con MiFi, entonces quizá tenga velocidades de Thunderbolt 3 y carga rápida o algunos otros detalles importantes. Y Kuo-Ming Chi, nuestro analista favorito, en su último reporte nos asegura que vienen AirPods Pro con USB tipo C y accesorios como el Magic Mouse y el teclado con USB-C también. Lentamente en el 2023 y 2024 Apple va a estar cambiando la mayoría de las cosas que tienen Lightning a USB tipo C y yo estoy listo. Y de pasada, ya que andan cambiando el puerto del Magic Mouse, quizá pueden no ponerlo en la parte de abajo. Igual y al lado tiene más sentido para poder usarlo.
Bueno, y ya que andamos en una pequeña pausa, tú viendo este video, probablemente no estás suscrito al canal. Mis analíticos dicen que el 70% de personas que ven estos videos no están suscritos. Es gratis y me ayuda muchísimo. YouTube no te va a estar molestando. Por favor, nada más píquele al botón aquí abajo. Gracias por suscribirte. Después tenemos dos pedazos de software interesantes. Mark Gurman en su último reporte nos introdujo a Quartz, un nuevo entrenador virtual en el que está trabajando Apple para el iPhone. Explica en el reporte que Apple está desarrollando una inteligencia artificial para este entrenador virtual que va a poder leer y administrar todos los datos de tu entrenamiento y salud y poder darte recomendaciones y recordarte de cosas y hasta hacerte entrenamientos y planes de alimentación a tu medida. Y aparte de este asistente misterioso enfocado en salud, Apple está trabajando en una aplicación para escribir un diario digital. Esto también me agarró por sorpresa. Sería una app dedicada para escribir y reflexionar sobre tu vida, con entradas diarias y con inteligencia, también para poder ayudarte a enfocarte en lo que más te importa. Apple quiere tener presencia en la salud mental, tanto como en la salud física, y está preparando productos para ambos. Después, tenemos información adicional del nuevo botón de acción que estará en el iPhone 15 Pro. Aparentemente, los botones tácticos ya fueron cancelados por Apple. Llegó a un punto en el desarrollo donde no estaban contentos con lo que estaba sucediendo con los botones tácticos, entonces regresaron. Ya está confirmado que van a ser botones físicos normales. Y el botón de volumen no va a ser toda una barra, va a ser dos botones separados exactamente como lo tenemos ahorita. Lo nuevo va a ser el botón de acción, que sí será una de las novedades que estará reemplazando el switch de silencio del iPhone, y ya sabemos más sobre lo que hace. Está bien interesante esto. Según esta información nueva, se va a utilizar como disparador de fotografías cuando estás dentro de la aplicación de fotografía, un toque ligero para autofocus y un toque duro para tomar la foto y un toque duro largo para empezar a grabar. El botón tendrá toque ligero, toque duro y toque largo. Básicamente 3 botones en uno para hacer diferentes cosas en donde sea que estés en el iPhone. Y así como en la cámara, cambiaría dependiendo en la app en donde estés, y también lo puedes programar a hacer diferentes cosas. Esto es de lo que más me emociona del nuevo iPhone 15 Pro, el nuevo botón de acción externo programable. Ya quiero ver qué puede hacer esto, pero de lo que hemos estado viendo va a estar muy chido. Y por supuesto, yo creo que si tienes el teléfono en la bolsa va a funcionar como botón de mute para poder silenciar todo el ruido del iPhone. Pero ya veremos exactamente cómo funciona. Yo me imagino, por ejemplo, si estás en la aplicación de podcast o de música, igual y el botón se hace un botón de play y pause. Y si estás en otra aplicación, vamos a decir Safari, puede ser un botón para refrescar la página web. Está bien interesante. Y también se filtró que vendrán con el nuevo Wi-Fi 6E, estos nuevos modelos, y que en las versiones Pro va a subir a 8 GB de RAM en vez de 6 GB de RAM, pero creo que era bastante obvio con el nuevo procesador. Si te perdiste mi último video de rumores del iPhone 15, ahí también hay muchísima información nueva que no dije aquí. Velo a verlo aquí arriba y nos vemos pronto. Peace.